A la medianoche en punto, mi madre me llamó de repente y su voz sonaba aterrorizada. Hija, ven aquí ahora mismo. Si llegas tarde, me puede pasar algo muy malo. Fui directa a coger las llaves del coche, pero mi marido me las arrebató y se interpuso en la puerta. Me enfadé muchísimo. Pensé que mi marido tenía el valor de dejar a mi madre en peligro, pero él solo me dijo que mirara mi móvil antes de salir. 10 minutos después, me llegó al móvil la grabación de una cámara de seguridad del chalet de mi madre. Temblé al ver el contenido. Resulta que, antes de entrar en el núcleo de la historia de este vídeo, para los que ya se han suscrito y dado a me gusta a Secretos de Pareja, os deseo muchísima salud y que la vida os llene de abundancia. Comentad desde qué ciudad nos veis. Espero que os sea útil y que todos podamos sacar una lección de esto. Mirad el vídeo hasta el final. Aquella noche, en realidad, no había nada raro. Me fui a dormir como de costumbre después de terminar algunas tareas de la casa. Mi marido, Unai, también se había acostado antes. Nuestra casa en Boadilla del Monte estaba en silencio. Solo se oía el ventilador y de vez en cuando algún vehículo pasando por la calle principal. Hasta que, exactamente a las 12 de la noche, sonó mi móvil. Al principio lo dejé sonar pensando que era una llamada cualquiera, pero cuando miré la pantalla, se me quitó el sueño de golpe. Era mi madre. Lo cogí de inmediato. Normalmente mi madre nunca llamaba tan tarde. Sobre todo desde que falleció mi padre, ella vivía sola en su chalet de Torrelodones, pero todas las noches siempre intentaba avisarme cuando ya estaba en su habitación a punto de dormir. Aquella noche fue diferente. En cuanto se conectó la llamada, no escuché su voz al instante, solo una respiración pesada. La llamé varias veces. Solo entonces, mi madre respondió con una voz muy débil. Hija, ven aquí ahora mismo. Si llegas tarde, me puede pasar algo muy malo. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. Le pregunté qué estaba pasando. Mi madre no respondió. Le pregunté si había alguien en la casa. Seguía sin haber respuesta. Unos segundos después, mi madre solo dijo que tenía que ir lo más rápido posible. Tras eso, la llamada se cortó. Me levanté de la cama de un salto. En mi cabeza solo había una cosa. Mi madre estaba en peligro. Ni siquiera tuve tiempo de pensar en otras posibilidades. Cogí una chaqueta cualquiera y caminé rápido hacia el recibidor. Mi mano ya estaba agarrando las llaves del coche que normalmente dejábamos sobre la mesa. Sin embargo, a unos pocos pasos de la puerta, la mano de Unai agarró las llaves de repente. Me asusté. Unai ya estaba de pie detrás de mí. Ni siquiera sabía en qué momento se había levantado. Las llaves del coche pasaron directamente a su mano. Le pedí que me las devolviera. Unai no respondió. Empecé a cabrearme. Le dije que mi madre estaba en una emergencia y que me tenía que ir ya. Pero Unai, en cambio, se plantó delante de la puerta. Me fui encendiendo más. En mi cabeza no había ningún motivo para que un marido detuviera a su mujer cuando su propia madre estaba pidiendo auxilio. Incluso llegué a sentir una decepción inmensa. Pensé que a Unai no le importaba a mi madre, y eso que yo sabía que hasta ahora su relación no había sido demasiado estrecha. Intenté esquivar a Unai. Él seguía bloqueándome el paso. Empecé a levantarle la voz. Durante unos segundos, nos quedamos mirándonos fijamente. Sentí que esa noche íbamos a tener una bronca tremenda. Pero entonces vi algo extraño. La cara de Unai estaba pálida. No era la cara de alguien enfadado, ni la de alguien molesto. Parecía alguien que acababa de ver algo terrible. Su mano, la que sostenía las llaves, incluso temblaba un poco. Me quedé en silencio. Unai sacó entonces su móvil. No me explicó nada. Solo me miró y me pidió que mirara mi móvil antes de salir. Yo seguía sin entender. Pero, unos segundos después, mi móvil vibró. Había entrado un mensaje. No conocía al remitente. El mensaje era solo un vídeo. Dudé un momento si abrirlo, pero por alguna razón, de repente tuve un mal presentimiento. Le di al play. La primera imagen que apareció fue el jardín de la casa de mi madre. Lo reconocí al instante. Era la casa a la que volvía desde que era pequeña. La casa llena de recuerdos con mi padre y mi madre. Pero esa noche la casa se veía muy distinta. Estaba a oscuras, la luz del porche apagada. No había ningún coche en la entrada. Amplié la pantalla. Unos segundos después, se vio a alguien caminando hacia la puerta trasera. Luego apareció una segunda persona. Contuve la respiración. Entraron en la casa de mi madre. Miré a Unai. Él seguía callado. Le pregunté por qué ya sabía lo del vídeo. Sin embargo, Unai solo me pidió que siguiera mirando. Las manos se me quedaron heladas. Volví a mirar la pantalla. Los dos hombres pasaron por el cuarto de estar trasero. No parecían ladrones con prisas. Caminaban tranquilos, como si supieran exactamente a dónde ir.
Entonces alguien salió desde dentro de la casa. Casi se me cae el móvil. Era mi madre. Salió de su dormitorio. Sentí un alivio inmenso al ver que seguía de pie, pero ese alivio solo duró unos segundos, porque mi madre no parecía estar asustada. Al contrario, caminó hacia la puerta trasera. Luego, ella misma la abrió. Los dos hombres entraron. Me quedé helada. Amplié el vídeo una vez más. Mi madre incluso parecía estar hablando con ellos. No había resistencia. Ningún intento de pedir ayuda. No había señales de que estuviera secuestrada. Todo lo contrario, parecía que ya los conocía. Me quedé mirando la pantalla, intentando procesar lo que estaba viendo. Entonces, uno de los hombres le entregó algo a mi madre. Ella lo cogió y volvió a entrar a la habitación. Poco después, salió llevando un bolso pequeño. Le entregó el bolso a uno de los hombres. El pecho se me empezó a encoger. Si mi madre realmente estaba en peligro, ¿por qué estaba haciendo todo eso? ¿Por qué les abrió la puerta? ¿Por qué les entregó un bolso? Y lo que más miedo me dio, ¿por qué antes de que acabara el vídeo, uno de los hombres sacó su móvil y le enseñó algo a mi madre? Amplié la pantalla. Me empezaron a temblar las manos. Lo que se veía en la pantalla del móvil de aquel hombre era una foto. Una foto mía. Miré a Unai de golpe. Durante unos segundos, no pude ni hablar. Porque en ese momento me di cuenta de que la llamada de mi madre quizá no había sido una petición de auxilio. Quizá, desde el principio, a quien estaban esperando era a mí. Seguía mirando la pantalla cuando el vídeo se detuvo. Mi foto en el móvil de ese hombre no paraba de darme vueltas en la cabeza. Era una sensación rara. Tenía miedo, pero también sentía algo mucho más doloroso. No me cabía en la cabeza cómo mi madre podía estar involucrada con gente así. Intenté llamar a mi madre una vez y no me lo cogió. Lo intenté de nuevo y seguía sin contestar. La tercera llamada saltó directamente al buzón de voz. Me quedé mirando la pantalla conteniendo el aliento. Normalmente mi madre siempre me cogía el teléfono, incluso cuando estaba ocupada. Y si no podía, al menos me contestaba con un mensaje. Esa noche no hubo nada. Empecé a dar vueltas de un lado a otro por el salón. Unai seguía de pie no muy lejos de mí. Quería enfadarme con él porque desde el principio me había estado ocultando algo. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que su cara no era la de alguien que quisiera controlar la situación. Al revés, se le veía muy preocupado. Al final, le pedí que me lo explicara todo. No respondió enseguida. Unai sacó su móvil y abrió varias fotos. Había una foto de la casa de mi madre desde lejos. Había una foto de un coche aparcado a unas casas de distancia. También había una foto de un hombre parado frente a un supermercado de barrio cerca del chalet. Miré las fotos una por una. Unai me dijo que a ese hombre se le había visto merodeando por la casa de mi madre en los últimos días. Al principio no sospechó mucho, pero luego el hombre empezó a aparecer siempre a la misma hora, mañana, tarde, noche, como si estuviera esperando algo. Le pregunté por qué nunca me había dicho nada. Me contestó que él mismo no estaba seguro. Tenía miedo de que si me enteraba, iría corriendo a ver a mi madre sin pensarlo dos veces. Me quedé callada. Aquella respuesta me confundió aún más, porque efectivamente yo era así. Cuando se trataba de mi madre, solía actuar antes de pensar. Volví a abrir el vídeo. Esta vez, me fijé en detalles pequeños que antes había pasado por alto. Mi madre no solo le entregó el bolso al hombre, antes de dárselo abrió el bolso. Sacó algo, un objeto pequeño con forma de sobre. Lo sostuvo durante un buen rato. Luego el hombre le tendió la mano. Mi madre no se lo dio de inmediato. Parecía que estaban discutiendo, aunque no había audio. Por el lenguaje corporal de mi madre se notaba que estaba llorando. Amplié esa parte. El hombre señaló hacia la calle, y luego señaló la pantalla de su móvil. Tras eso, mi madre finalmente le entregó el objeto. Me sentí cada vez más inquieta. Eso significaba que mi madre no estaba cooperando del todo. Había algo a lo que la estaban obligando. ¿Pero a qué? Volví a fijarme en su cara. Sus lágrimas se veían claramente. En ese momento mi rabia se fue mezclando poco a poco con lástima. Al fin y al cabo, seguía siendo mi madre. La persona que me abrazaba cuando tenía fiebre. La que siempre me esperaba al volver a casa cuando era niña. Me costaba asimilar que la mujer que siempre había sido mi refugio pudiera estar metida en algo que me ponía en peligro. Pero, de repente, Unai me pidió que parara el vídeo. Me giré. Me dijo que había otra parte que tenía que ver. Abrió una segunda grabación. Esta vez no era del interior de la casa. Era una toma de la calle, frente al chalet. La hora marcaba unos minutos después del primer vídeo. Vi un coche detenerse. Se abrió la puerta trasera. Alguien se bajó. Reconocí ese vehículo al instante. Lo había visto varias veces. Intenté hacer memoria de quién era. Cuanto más lo pensaba, más se me venía una cara a la mente.
Una persona que siempre había sido muy cercana a mi madre, alguien que iba casi todas las semanas a su casa. Dije su nombre en voz alta. Unai no contestó, solo me miró. Esa mirada fue suficiente para que se me encogiera el pecho. Volví a mirar la pantalla. Esa persona se bajó del coche y caminó hacia la casa. Poco después, la puerta se abrió. Entró sin dudarlo, como si esa casa no fuera ajena, como si tuviera barra libre para entrar. Tragué saliva. Luego la grabación pasó a otra cámara. Se veía a la misma persona salir unos 20 minutos después. Pero esta vez llevaba un portafolios. Un portafolios muy parecido al sobre que mi madre le había dado antes al otro hombre. Me mareé de golpe. Eso significaba que había alguien más metido en el ajo. Y no era un desconocido. Era alguien en quien siempre había confiado. Le pedí a Unai que ampliara la imagen. Cuando su cara se vio con claridad, me quedé sin palabras. Resultaba ser la persona que más solía ayudar a mi madre con sus papeleos. Una persona que yo siempre había creído que era noble. Alguien que incluso me había dicho una vez que, tras la muerte de papá, ayudaría a cuidar de mi madre como si fuera de su propia familia. Sentí un nudo en el estómago. Quería negarlo todo. A lo mejor había otra explicación. A lo mejor solo había ido a ayudar. Pero hubo un detalle que hacía imposible creerme esa excusa. Antes de subirse al coche, esa persona se giró hacia la casa de mi madre. Luego sacó el móvil. Escribió algo. Unos segundos después, me vibró el móvil. Entró un mensaje. No era de mi madre. No era de Unai. Era el mismo número que había mandado los vídeos antes. El mensaje era muy breve. No vayas a casa de tu madre. Están esperando tu llegada. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Si el mensaje era cierto, significaba que alguien estaba vigilando la casa de mi madre. Pero lo más aterrador era otra cosa. La persona que había enviado el mensaje sabía que yo estaba en casa. Es decir, no solo vigilaban a mi madre, a mí también me estaban vigilando. Leí el mensaje una y otra vez. No vayas a casa de tu madre. Están esperando tu llegada. La frase era corta, pero hizo que toda mi propia casa me pareciera de repente un lugar extraño. Miré hacia la ventana. Las persianas ya estaban bajadas. Sin embargo, por primera vez esa noche, me imaginé que había alguien ahí fuera observando nuestra casa. Me acerqué a Unai de inmediato. Le pregunté quién había mandado ese mensaje y de dónde había sacado todas esas grabaciones. Unai negó con la cabeza. Tampoco sabía la identidad de esa persona, pero había algo que tenía muy claro. No era un don nadie. Tenía acceso a las cámaras de la casa de mi madre. Conocía mis movimientos y sabía que estaba en casa con él. Empecé a sentir miedo. No un miedo como cuando ves a un extraño en la calle, un miedo mucho más profundo. Temía que todo lo que estaba pasando esa noche estuviera planeado mucho antes de que mi madre me llamara. Le pregunté a Unai desde cuándo sabía todo esto. Esta vez no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá y respiró hondo. Luego me contó que todo empezó hacía 5 días. Unai volvía de su oficina en el Paseo de la Castellana. En un cruce, notó que un coche lo seguía muy de cerca. Al principio, no sospechó, hasta que el coche continuó detrás de él, después de tomar un desvío diferente. Unai paró a propósito en un lugar concurrido. El coche también paró. Cuando Unai se bajó, el coche arrancó de inmediato. Desde entonces, empezó a fijarse en los alrededores de nuestra casa. Resulta que no solo le seguían a él. Yo también había sido objeto de vigilancia varias veces. Alguien había estado parado bastante rato frente a una tienda donde suelo comprar. Un vehículo había aparecido varias veces cerca de mi trabajo. Incluso una tarde, un hombre siguió mi coche hasta casi entrar en nuestra urbanización. Me quedé de piedra al escucharlo. Yo no me había dado cuenta de nada. Todo este tiempo había hecho mi vida normal: levantarme, limpiar, trabajar, volver. Incluso había llegado a pensar que Unai era un paranoico, cuando últimamente me pedía que le avisara cada vez que salía. Ahora me sentía culpable. Resulta que no estaba controlando mi vida. Intentaba asegurarse de que no estuviera sola. Pero una pregunta me seguía rondando la cabeza. Si iban a por mí, ¿qué buscaban exactamente? Unai abrió entonces una carpeta en su móvil. Dentro había fotos de unos documentos antiguos. Vi un folio con la firma de mi padre. Lo reconocí al instante. Eran unas escrituras que había encontrado tras su muerte. Aún guardaba una copia en casa. Le pregunté qué tenían que ver esos documentos con todo lo que estaba pasando. Unai me dijo que hacía unos días había descubierto algo que le había dejado en shock. El nombre de mi padre aparecía en unos trámites sobre el patrimonio familiar de los que mi madre nunca había hablado. Resulta que algunas propiedades cambiaron de titularidad justo después de morir mi padre. El problema era que esos cambios se hicieron cuando mi madre estaba de luto, y aún no se había ocupado del papeleo del registro de la propiedad. Empecé a notar que algo olía muy mal. Le pregunté si mi madre sabía algo de eso.
Unai me miró fijamente un buen rato. Luego dijo que lo más probable era que sí. Lo negué rotundamente. Para mí, mi madre podía tener muchos secretos, pero era imposible que estuviera metida en algo que pudiera destruir a su propia familia. Unai no me obligó a creerle. Simplemente abrió otra foto. La imagen mostraba un sobre viejo, un sobre exactamente igual al que vi en la grabación en manos de mi madre. Lo reconocí de inmediato. Mi padre me dio ese sobre unos meses antes de morir en el Hospital Universitario La Paz. En aquel momento solo me dijo que lo guardara bien. Nunca llegué a abrirlo porque pensé que eran simples papeles familiares. Salí corriendo hacia mi dormitorio. Unai me siguió. Abrí el cajón donde guardaba las cosas antiguas. Me temblaban las manos cuando encontré el sobre. Aún estaba ahí. Lo llevé al salón. Unai no lo tocó. Solo me dijo que quizá había estado guardando algo que valía muchísimo más de lo que imaginaba. Abrí el sobre despacio. Dentro había unos folios de escrituras y una nota escrita a mano por mi padre. Leí la primera línea, dirigida a mí. No entregues esto a nadie antes de que llegue el momento. Me eché a llorar de golpe, no por el contenido, sino porque la letra de mi padre aún se veía tan nítida. Era como volver a escuchar su voz. Sin embargo, al leer la página siguiente, mis lágrimas se frenaron. Mi padre escribía sobre alguien en quien no se debía confiar, alguien muy cercano a la familia. No ponía el nombre, solo daba una pista. Esa persona conocía todas las rutinas de mi madre, los horarios de la casa, y sabía a qué hora solía ir yo de visita. Miré a Unai. De repente, todas las piezas de aquella noche empezaron a encajar. El que pasaba la información, el que había ido a casa de mi madre, el que conocía mis hábitos, todo podía venir de una sola persona. Volví a leer la nota de mi padre. Al final de la hoja había una frase que me dejó sin fuerzas. Si algún día tu madre te pide que vayas sola a medianoche, no vayas sin asegurarte de quién está detrás de ella. Me tapé la boca. La llamada de mi madre de aquella noche ya no parecía un suceso repentino. Mi padre parecía haberme advertido sobre ello, pero había algo que me confundía todavía más. ¿Cómo era posible que mi padre supiera todo esto antes de morir y por qué mencionaba específicamente a mi madre? Miré a Unai con los ojos llorosos. Por primera vez en toda la noche, empecé a tener miedo de la respuesta que estaba a punto de escuchar. Unai cogió su móvil. Reprodujo una última grabación. Me confesó que no me la había enseñado antes porque no estaba seguro de si yo estaba preparada para oírla. Le di al botón de play. Se escuchaba la voz de mi madre en el audio, muy clara, muy de cerca, y su primera frase me golpeó el pecho con dureza. Ya he hecho todo lo que me habéis pedido, pero esta vez no toquéis a mi hija. Me quedé petrificada. Eso significaba que mi madre sí colaboraba con ellos, pero por su tono de voz, también se estaba resistiendo. Y esa noche, por primera vez, me di cuenta de que la supuesta traición de mi madre escondía un secreto mucho más doloroso de lo que jamás habría imaginado. Seguía paralizada después de escuchar su voz. Ya he hecho todo lo que me habéis pedido, pero esta vez no toquéis a mi hija. La frase no paraba de darme vueltas en la cabeza. Una parte de mí quería creer que la estaban obligando, pero otra parte sentía un dolor inmenso. Si realmente no quería hacerme daño, ¿por qué seguía cumpliendo todas sus órdenes? Me senté en el sofá apretando la carta de mi padre. Tenía las manos heladas. Unai no me forzó a hablar. Se sentó a mi lado y me dejó espacio para intentar procesarlo todo. Al rato, pregunté quiénes eran los que amenazaban a mi madre. Unai me dijo que aún no lo sabía todo, pero por la información que había logrado recopilar, no era un simple grupo de buitres que quería quedarse con la herencia familiar. Llevaban mucho tiempo buscando algo relacionado con mi padre, algo que, precisamente, podría ser la razón por la que él me dejó esa carta. Volví a abrir la nota. Abajo del todo había unos números y una fecha en los que no me había fijado antes. La fecha era de 3 días antes de que falleciera. De repente me acordé de algo. 3 días antes de su muerte, mi padre me pidió que fuera a verle. Yo estaba muy liada, y solo pude hablar con él por teléfono. Sonaba muy serio. Me dijo que no me fiara de nadie fácilmente. Pensé que solo era el consejo de un padre enfermo. Ahora me daba cuenta de que a lo mejor intentaba avisarme. Cerré la carta y me puse a llorar. Sentía un remordimiento insoportable. Si hubiera ido aquel día, si le hubiera hecho más preguntas, a lo mejor nada de esto habría pasado. Unai me tocó la mano. Me dijo que no debía culparme. Ningún hijo se imagina que sus padres esconden un peligro de esa magnitud. Me sequé las lágrimas e intenté pensar con claridad. Si de verdad necesitaban los documentos que yo tenía, ¿por qué no me los quitaron directamente? ¿Por qué obligar a mi madre a llamarme? Unai se quedó en silencio un buen rato, y luego habló. Lo más probable es que me necesiten para desbloquear algo que no se puede abrir sin mi presencia. Lo miré de inmediato. Le pregunté qué quería decir con eso.
Unai no llegó a contestar porque mi móvil volvió a vibrar. Un mensaje nuevo, esta vez desde el número de mi madre. Lo abrí. Hija, no te fíes de tu marido. Me quedé muda. Otro mensaje entró segundos después. Él lo sabe todo desde el principio. Miré a Unai. La calma que había empezado a sentir se convirtió en caos otra vez. No sabía a quién creer. Mi madre decía que Unai lo sabía todo. Y Unai, de hecho, me había ocultado muchas cosas esa noche. Le pregunté si había algo más que no me hubiera contado. No respondió al instante. Agachó la cabeza. Empecé a sentir una decepción terrible. Le exigí que fuera sincero. Al final, Unai admitió que había un detalle que me había ocultado a propósito. Contuve la respiración. Resulta que un día antes de morir, mi padre contactó con Unai. Se vieron a escondidas. Sentí que me faltaba el aire. Yo nunca supe nada de eso. Unai me explicó que aquel día, mi padre le dio un encargo. Si algún día mi madre me pedía ir a algún sitio a medianoche, él tenía que impedírmelo. Me quedé sin palabras. Así que mi padre ya había previsto que esto pasaría. Pero Unai no había terminado. Mi padre le pidió una cosa más. Pasara lo que pasara, nunca debía decirme que él le había pedido ayuda. Mi padre temía que, si yo sabía demasiado, me convertiría en el blanco perfecto. Lloré al escucharlo todo. Todo este tiempo había pensado que Unai era un hermético que me ocultaba cosas, y resulta que solo estaba cumpliendo una promesa que le hizo a mi padre, pero el mensaje de mi madre me seguía inquietando. Le pregunté si era verdad que lo sabía todo desde el principio. Unai negó con la cabeza. Me juró que solo sabía una parte, que hasta esa misma noche no sabía si mi madre estaba metida en el ajo de verdad o si la estaban coaccionando. Volví a abrir el mensaje de mi madre. Había mandado una foto justo después. La foto mostraba un recinto. Conocía ese sitio. Era la nave industrial antigua de mi padre, que llevaba años abandonada. En la foto, mi madre salía sentada sola. Tenía las manos atadas. Me puse de pie de un salto. La tenían secuestrada de verdad. Estuve a punto de coger las llaves del coche otra vez, pero Unai me paró, aunque no como antes. Esta vez cogió su chaqueta. Dijo que íbamos a ir, pero no directamente a la nave. Me pidió que llevara la carta de mi padre y el sobre. Le pregunté por qué, y me explicó que, si realmente querían esos papeles, teníamos que saber qué estaban buscando exactamente antes de entregarlos. Metí los documentos en mi bolso. Nos preparamos para salir, pero antes de abrir la puerta, mi móvil volvió a vibrar. Esta vez no era un mensaje de texto. Me llegó un vídeo. Lo abrí. Se veía a mi madre sentada en esa misma nave. Frente a ella había alguien de espaldas a la cámara. Esa persona dijo que, si yo no aparecía en 30 minutos, mi madre pagaría las consecuencias. Me quedé mirando la pantalla, aguantando las ganas de llorar. Pero justo antes de que el vídeo terminara, esa persona giró un poco la cabeza hacia la cámara. Reconocí la forma de su cara de inmediato. Incluso reconocí su voz. Era alguien que había estado muy unido a mi familia toda la vida. Alguien que jamás me había hecho sospechar lo más mínimo. Me tapé la boca. Unai notó enseguida el cambio en mi cara. Dije su nombre con la voz temblorosa. Y por primera vez en toda la noche, vi a Unai verdaderamente en shock. Porque resulta que la persona a la que estábamos buscando no solo sabía dónde estaban los papeles de mi padre, sino que conocía todos los secretos de nuestra familia. Incluso sabía algo sobre la muerte de mi padre que nadie me había contado jamás. El nombre seguía en mis labios mientras veía cómo le cambiaba la cara a Unai. Lo conocía desde que era una cría. Era don Fermín, el abogado en quien mi padre confió durante años para gestionar el patrimonio familiar. Tras morir mi padre, don Fermín siguió siendo de los que más ayudaban a mi madre. Una vez la llevó a urgencias. Otra vez arregló la valla del chalet. Incluso, cuando yo estaba muy ocupada con el trabajo, era él quien acompañaba a mi madre al notario para arreglar lo del testamento. Jamás en la vida habría pensado que un hombre así pudiera esconder algo tan siniestro. Volví a reproducir el vídeo. Don Fermín estaba de pie frente a mi madre. No se le veía bien la cara, pero la voz era suficiente para no tener dudas. Decía que todos estos problemas ya deberían estar solucionados desde hace tiempo. Mi madre solo lloraba. Luego don Fermín mencionó el nombre de mi padre. Paré el vídeo de golpe. Sentía una losa en el pecho. Siempre había asumido la muerte de mi padre como algo muy doloroso, pero natural. Llevaba mucho tiempo enfermo y fue empeorando antes de fallecer. Nunca se me pasó por la cabeza que hubiera algo turbio detrás. Miré a Unai. Exigía respuestas. Esta vez Unai no esquivó la mirada. Me confesó que, unos meses antes de morir, la salud de mi padre había mejorado bastante. Me quedé muda.
No tenía ni idea. Unai sacó unas fotos antiguas. En una de ellas salía mi padre de pie junto a don Rodrigo, el asesor fiscal. Detrás de ellos se veía una nave y unas furgonetas. Unai me explicó que esa foto se hizo unas 2 semanas antes de que muriera. Se le veía sano. De hecho, por la información que Unai logró conseguir, mi padre estaba preparando un informe sobre las cuentas familiares. Empecé a entender por qué don Fermín estaba tan desesperado por encontrar los documentos que yo tenía. Resulta que mi padre descubrió transacciones ilegales. Varias propiedades habían cambiado de manos sin que mi madre lo supiera, y el que había facilitado todo el papeleo era don Fermín. Me invadió la rabia. Durante todo este tiempo había venido a casa. Le habíamos invitado a comer, nos sonreía, y fingía ser un apoyo incondicional para la familia. Y a lo mejor lo único que hacía era asegurarse de que no quedara ni rastro de las pruebas. Le pregunté a Unai si había sido don Fermín quien provocó la muerte de mi padre. Unai no contestó enseguida. Dijo que no había pruebas concluyentes para afirmar algo así. Pero había un detalle muy oscuro. La noche antes de que mi padre ingresara en el hospital, don Fermín fue el último que estuvo con él. Me acordé de aquella noche de repente. Me acordé de cómo mi madre lloraba en el salón. También me acordé de don Fermín diciendo que mi padre solo estaba cansado. Poco después se lo llevó la ambulancia. A los pocos días. Falleció. Me mordí el labio para no echarme a llorar. Durante todos estos años, nunca había sospechado nada de eso. Simplemente acepté que se había ido. De repente, Unai recibió un mensaje. Y no era del mismo número de antes. Era una foto. La foto de una libreta vieja. La reconocí. Era la libreta de cuentas que mi padre siempre llevaba consigo. Debajo de la foto solo había un texto. Tu padre no murió por la enfermedad. Me empezaron a temblar las manos. No sabía quién había mandado eso, ni siquiera sabía si debía creérmelo. Pero segundos después, llegó otra foto. Una página de la libreta. Había nombres y cifras. Y abajo del todo, la letra de mi padre. Sé quién se llevó el dinero. Sé quién le ayudó. Pero si lo destapo todo ahora, mi familia será su próximo objetivo. Me tapé la boca y se me cayeron las lágrimas de golpe. Mi padre lo sabía todo. ¿Por qué nunca me contó nada? Unai me dijo que seguramente lo ocultó todo porque sabía que lo estaban vigilando muy de cerca. Volví a mirar la última foto. En una de las páginas había una pequeña marca circular. No entendía qué significaba, pero Unai la reconoció enseguida. Según él, era la marca que mi padre solía usar para señalar los documentos confidenciales. Le pregunté si esos documentos aún existían. Unai creía que lo más seguro era que estuvieran en la antigua nave industrial del polígono de Vallecas, el mismo sitio que salía en la foto que había mandado don Fermín. Me entró pánico. Eso quería decir que esa gente no solo iba detrás de lo que yo guardaba en casa. También estaban buscando la última prueba que dejó mi padre, y puede que mi madre supiera dónde estaba. Quería ir a la nave esa misma noche. Pero antes de salir, mi móvil empezó a sonar. Era una videollamada. Casi no me atreví a cogerlo, pero al final lo hice. Apareció la cara de mi madre en la pantalla. Tenía los ojos hinchados y el pelo revuelto. Se me saltaron las lágrimas al verla así. Me miró fijamente un rato. Le temblaban los labios. Luego soltó algo que me destrozó por completo. No me pidió que fuera a ayudarla. Me suplicó que me mantuviera alejada. Me dijo que, pasara lo que pasara esta noche, no le entregara los papeles de mi padre a absolutamente nadie. Me quedé en shock. ¿No la estaban amenazando por culpa de esos papeles? ¿Por qué ahora me pedía que no se los diera? Antes de poder preguntar, escuché pasos detrás de ella. Su cara cambió radicalmente. Parecía aterrada. Antes de que se cortara la llamada, solo le dio tiempo a decir una última frase. Hija, si parece que te estoy traicionando esta noche, no creas lo que ves. La pantalla se apagó de golpe. Unai y yo nos miramos. Por primera vez, empecé a darme cuenta de que quizás solo estaba viendo una mínima parte de toda la trama. Y si mi madre de verdad estaba intentando protegerme, entonces había una razón de peso para que prefiriera que yo la odiara. Pero esa razón solo la descubriría cuando encontráramos el sitio que mi padre había mantenido en secreto. Aquella vieja nave, el lugar que quizá albergaba las respuestas sobre su muerte, la traición de mi madre y el verdadero motivo por el que iban a por mí. Unai y yo condujimos hacia la vieja nave industrial sin encender la luz del habitáculo del coche. No sé por qué, pero las carreteras esa noche estaban más vacías de lo normal. Fui callada todo el trayecto, abrazada al bolso con los papeles. Sentía que llevaba encima algo que podía cambiarle la vida a mi familia para siempre. Durante el camino, no paraba de pensar en lo que me dijo mi madre. Si parece que te estoy traicionando esta noche, no creas lo que ves. Esa frase me tenía en vilo. Seguía dolida por haberla visto tratar con la gente que me acosaba, pero muy en el fondo empezaba a notar que algo no cuadraba.
como si estuviera intentando decirme algo a gritos sin poder hablar claro. Unos 20 minutos después, llegamos a la entrada de la nave en el polígono. Hacía años que no se usaba. La pintura de los muros estaba desconchada y el portón de metal oxidado. Ya ni me acordaba de la última vez que había pisado ese polígono. Unai se bajó primero. Revisó los alrededores antes de abrir la puerta pequeña. Entramos con cuidado. Dentro solo había estanterías viejas, cajas de cartón, mesas de madera y material de la antigua empresa de mi padre. Encendí la linterna del móvil. Se veía el polvo flotando en el aire. Caminé hacia la mesa del despacho de mi padre. Todo seguía casi igual que como lo recordaba. Estaba la silla de madera donde se sentaba siempre. Quedaba un calendario viejo colgado, y en la esquina de la mesa aún estaban los rayajos que hizo una vez reparando una pieza. Toqué la mesa. Se me escapó una lágrima. Por unos segundos me olvidé del peligro. Solo me acordé de mi infancia. Solía sentarme en esa silla a esperar que terminara de trabajar. Nunca me imaginé que algún día volvería a este lugar para investigar las causas de su muerte. Unai encontró un cajón cerrado con llave. Intentó abrirlo, pero no pudo. Me fijé en la parte de abajo del escritorio. Había un agujerito. Me acordé de las manías de mi padre. Siempre que escondía algo importante, dejaba alguna pista tonta que solo entendíamos en casa. Palpé por debajo de la mesa. Mis dedos tocaron algo metálico. Una llave pequeña. Se la di a Unai de inmediato. Resultó que encajaba perfectamente en la cerradura. Dentro solo había una libreta negra y un móvil antiguo. Cogí la libreta. La primera página estaba en blanco. La siguiente tenía fechas escritas. Cuanto más leía, más rápido me latía el corazón. Mi padre había apuntado cada movimiento bancario que le parecía sospechoso. El nombre de don Fermín y don Rodrigo salía un montón de veces. Pero hubo otro nombre que me paralizó por completo. El nombre de mi madre. Sentí que me ahogaba. Al lado de su nombre, había unas cuantas notas. Al principio pensé que estaba compinchada, pero al leer con más calma, descubrí otra cosa. Cada vez que aparecía su nombre, ponía que le había entregado una suma de dinero a alguien. No que lo recibía, sino que lo entregaba. Miré a Unai. Resulta que mi madre no estaba robando. Estaba pagándole a alguien. Pasé a la siguiente página. Allí mi padre escribió que había descubierto que mi madre estaba siendo chantajeada. Había alguien que amenazaba con revelar un viejo secreto, si mi madre no seguía sus órdenes. Se me puso la piel de gallina. ¿Qué secreto? Pasé las páginas a toda prisa. Pero alguien había arrancado varias hojas a propósito. Alguien se había llevado la parte más importante de esa libreta. Unai cogió el móvil viejo del cajón. Increíblemente, aún le quedaba batería. Esperamos un rato. Al final la pantalla se encendió. No tenía tarjeta SIM, ni cobertura, solo un par de grabaciones de voz guardadas en la memoria. Unai le dio a la primera. Se escuchó la voz de mi padre. Me eché a llorar de golpe. Llevaba años sin escuchar su voz de esa manera. Hablaba muy bajito. Decía que si yo estaba escuchando eso, es que algo muy malo había pasado. Pedía perdón por haberme ocultado tantas cosas. Luego mencionó a mi madre. Dijo que ella no era a quien yo debía temer. Que mi madre era, de hecho, la que acabarían sacrificando si el plan de esa gente salía a la luz. Me tapé la boca. Llevaba equivocada todo este tiempo. Luego mi padre explicó que había alguien de total confianza de la familia que tenía acceso a todo el patrimonio, y que esa persona incluso sabía de la relación que tenía mi padre con Unai. Por eso, mi padre le encomendó a Unai que me protegiera sin soltarme ni una palabra. Miré a mi marido. Lloraba a lágrima viva. Resulta que la actitud protectora de Unai no era una simple manía suya. Mi padre ya sabía que yo podía estar en el punto de mira. La siguiente grabación se escuchaba con peor calidad. Mi padre soltó algo que me destrozó el alma. Si algún día tu madre se ve obligada a parecer tu enemiga, no la abandones. Lloré con amargura. Eso significaba que ella realmente estaba ejecutando un plan de sacrificio. Pero antes de que acabara el audio, escuchamos cómo abrían la puerta de la nave desde fuera. Nos quedamos de piedra. Pasos. Alguien acababa de entrar. Los pasos se acercaban. Unai apagó la linterna. Contuve la respiración. A través de la estantería, vi la sombra de alguien caminando directo al despacho. Parecía saber exactamente a lo que venía. Abrió el cajón. Luego escuché un sonido de pánico. La libreta ya no estaba. Le apreté la mano a Unai con todas mis fuerzas. La persona empezó a buscar por todas partes. De repente, el móvil viejo que acabábamos de usar se iluminó solo. Un último audio apareció en la pantalla. La voz de mi padre sonó debilísima. Si escucháis esto, no os fiéis de quien venga a buscar la libreta. Mire a Unai con terror, porque justo cuando la sombra salió de detrás de la estantería, la luz del móvil le iluminó la cara.
Lo reconocí al instante, y lo que casi hace que me caiga al suelo fue darme cuenta de que no era don Rodrigo, ni ningún matón a sueldo. Era alguien que jamás en la vida me habría imaginado que quisiera hacerme daño. Contuve el aliento al ver su cara. Era don Fermín, el que llevaba décadas manejando el papeleo de mi padre. Tras su muerte, seguía yendo al chalet. Incluso había veces que ayudaba a mi madre cuando yo no podía. Hasta le había dado las gracias 1000 veces por ser tan bueno con nosotras. Y ahí estaba yo, escondida tras una estantería, viendo a ese mismo hombre como si fuera un monstruo desconocido. Don Fermín registró el cajón. Entró en pánico al no ver la libreta negra. Empezó a tirar cosas de las estanterías. Abrió las cajas de cartón una por una. Agarré la mano de Unai aún más fuerte. Quería salir y preguntarle a la cara por qué narices buscaba eso y qué tenía que ver con mi padre. Pero Unai me hizo un gesto de que me callara. Don Fermín sacó su móvil e hizo una llamada. Su voz se oía muy baja. La libreta no está. No sé quién se la ha llevado. Unos segundos después, soltó. Si la chica ya ha escuchado el audio de su padre, tenemos que actuar esta misma noche. Miré a Unai horrorizada. La chica era yo. Sabían que estábamos allí. El corazón me iba a salir por la boca. Empecé a pensar que, desde que pusimos un pie en la nave, ya nos tenían controlados. De repente, don Fermín miró hacia la estantería donde estábamos. Dejé de respirar. Empezó a caminar hacia nosotros. Un paso, 2 pasos, cada vez más cerca. Unai tiró de mi brazo y me señaló la puerta lateral. Nos movimos despacísimo. Intenté no hacer ni el más mínimo ruido, pero cuando casi llegábamos, le di a una caja. El ruido que hizo al chocar contra el suelo de cemento fue ensordecedor. Don Fermín se giró de golpe. Unai y yo echamos a correr. Salimos por la puerta de emergencia y nos colamos por un descampado trasero. Ni siquiera miré atrás. Corrimos a todo pulmón hasta alejarnos un buen trecho de la nave. Cuando por fin nos metimos en el coche, me di cuenta de que temblaba como una hoja. Le pregunté a Unai quién era realmente don Fermín. Me contestó que don Fermín no solo era el abogado de mi padre, sino que era el arquitecto de todo el entramado de las cuentas familiares. Incluso después del funeral, la mitad de los papeles pasaban por su despacho. Me vine abajo por completo. La persona en quien más confiaba mi padre era quien probablemente lo había arruinado todo. Pero seguía sin entender algo. Si don Fermín era el cerebro de todo esto, ¿por qué mi madre le seguía el juego? Unai abrió la libreta que habíamos logrado sacar. En una de las últimas páginas venía una dirección. No era el chalet de mi madre ni la nave. Era una casa de pueblo muy antigua de la familia, en Chinchón. La conocía de sobra. Llevaba años vacía. Le pregunté por qué había apuntado eso mi padre. Unai dedujo que ese era el único lugar que aún no habían registrado. Fuimos pitando para allá. Al llegar, la casa estaba a oscuras. La puerta principal cerrada a cal y canto, pero lo raro es que se veía una rendija de luz por la parte de atrás. Entramos por la puerta del patio, que estaba sin echar la llave. En el salón encontré una mesita. Encima había una foto de mis padres. Y al lado, un sobre. Llevaba mi nombre escrito delante. Se me heló la sangre. Lo abrí. Era una carta de mi madre. La leí muy despacio. Decía que si estaba leyendo eso, es que sus peores temores se habían cumplido. Confesaba que había fingido traicionarme a propósito. Me puse a llorar de nuevo, pero la carta seguía. Explicaba que don Fermín llevaba meses extorsionándola. Y no por dinero o porque quisiera venderme a mí, sino porque don Fermín había fabricado unas pruebas falsas sobre la muerte de mi padre. La amenazó con inculparla a ella y hacer que pareciera la única responsable de todo. Si ella iba a la policía, usaría esas pruebas falsas para arruinarle la vida y meterla en la cárcel. Mi madre decidió tragar, pero entonces las cosas se torcieron. Don Fermín empezó a ir a por mí. Se enteró de que mi padre había escondido las pruebas reales en un lugar que solo yo podría descifrar. Mi madre sabía que si yo iba a su chalet aquella noche, probablemente no saldría viva de allí. Por eso hizo esa llamada fingiendo peligro. Me quedé en silencio leyendo aquella parte. Mi madre me usó de cebo aposta, pero no para entregarme. Quería hacerles creer que yo iba de camino, mientras ganaba un tiempo precioso a sus espaldas. Cerré la carta entre lágrimas. Pero la última frase me hizo ponerme en pie de un salto. Hija, si algún día ves que te estoy traicionando, no vengas a salvarme. Salva tu vida primero. Lloré desconsoladamente. Había creído que le daba igual lo que me pasara, cuando en realidad estaba apartando el peligro de mi lado a costa de que yo la odiara. De repente se escuchó un motor fuera. Unai miró por la rendija de la ventana. Había 2 coches aparcando en la puerta. Entré en pánico.
Nos habían encontrado. Unai me dijo que cogiera los papeles y saliéramos escopetados por la puerta trasera. Salimos a un callejón empedrado detrás de la casa, pero antes de doblar la esquina, vi a alguien al final de la calle. Reconocí su cara. Era don Fermín. No vino corriendo a por nosotros, simplemente se quedó allí parado esbozando una sonrisa espeluznante. Entonces me sonó el móvil. Era mi madre. Lo cogí. Su voz se escuchaba muy apagada. Hija, no vayas a casa. Ya saben dónde vives. Empecé a llorar. Le pregunté dónde narices estaba. Se escuchó su respiración unos segundos. Luego contestó que iba de camino al encuentro con ellos. Me alteré muchísimo. ¿Por qué iba ella a buscarlos? Solo me dijo que había una última forma de acabar con esta pesadilla. Y antes de colgar, soltó algo que me rompió por dentro. Hija, perdóname si después de esta noche me odias para siempre. Colgó. Miré a Unai con la cara empapada en lágrimas. No sabíamos qué pensaba hacer mi madre, pero una cosa estaba clara. Iba a sacrificarse por mí, y esta vez no iba a dejarla sola. Le cogí la mano a Unai. Volvimos corriendo al coche. Si ella iba a plantarles cara a los desgraciados que nos estaban arruinando la vida, aquella iba a ser la última noche que nos dejáramos pisotear. Unai y yo seguimos la última pista que nos dejó mi madre. Era tardísimo, pero no tenía ni gota de sueño. Solo pensaba en ella arriesgando su vida. Paramos en un polígono a las afueras de Fuenlabrada, en un viejo edificio comercial que también fue de mi padre. Por fuera parecía vacío, pero había coches aparcados detrás. Unai me dijo que me quedara en el coche. Me negué en rotundo. Ya estaba harta de esperar en la retaguardia. Quería ver con mis propios ojos qué estaba pasando. Entramos por una puerta de servicio. Se oía la voz de mi madre retumbando. Fui siguiendo el sonido hasta llegar a un almacén diáfano. Mi madre estaba plantada en medio. Frente a ella estaba don Fermín con otros 2 hombres. Pero la escena era distinta. Mi madre no tenía ni una pizca de miedo. Estaba recta como un palo, sosteniendo una carpeta. Don Fermín le exigió que se la diera. Ella se negó. Le soltó que antes de darle nada, tenía que confesar en voz alta lo que le había hecho a mi padre. Contuve el aliento. Don Fermín soltó una pequeña carcajada. Dijo que mi padre se había metido donde no le llamaban. Entonces, por fin, salió todo a la luz. Hacía años, don Fermín, compinchado con otros socios, empezó a desviar propiedades de la herencia poco a poco. Mi padre se olió el pastel. Empezó a recopilar pruebas. Por eso guardó la documentación real en sitios que nadie sospechaba. Pero cuando fue a denunciarlo, don Fermín amenazó a mi madre. Le hizo creer que si mi padre seguía adelante, yo sería el daño colateral. Mi madre claudicó, pero mi padre ya había hablado en secreto con Unai. Le encomendó mi vida si a él le pasaba algo. Lloré al oírlo. Todos estos años pensando que el cáncer se lo había llevado sin más. Y resulta que mi padre se fue sabiendo que tenía los días contados, pero por otro motivo. Sin embargo, hubo un giro brutal que no me esperaba. Resulta que mi madre nunca les había entregado ni un solo documento original. Todo lo que les había estado dando durante meses eran puras fotocopias. Les daba largas con copias falsas para ganar tiempo, mientras escondía los originales con un solo propósito: esperar a que Unai terminara de atar todos los cabos y reuniera pruebas de sobra. Por fin entendí por qué parecía una traidora de manual. Me hizo creer aposta que estaba del lado de los malos. Porque si ellos sospechaban que me seguía protegiendo, jamás habrían dejado de perseguirme. De repente, don Fermín se dio cuenta de que estábamos allí. Le cambió la cara por completo. Empezó a caminar hacia mí. Unai se puso en medio como un muro. En ese preciso instante, varias personas entraron por la puerta principal. Y no eran matones de don Fermín. Era la Guardia Civil junto con los contactos de Unai, trayendo todos los informes que habíamos recopilado. Don Fermín intentó hacerse el ofendido y negarlo todo, pero la libreta, los registros bancarios y las pruebas que aportó Unai fueron más que suficientes, por no hablar de la confesión que acabábamos de escuchar en directo. Por primera vez en toda mi vida, vi a don Fermín sin saber qué decir. Todo su tinglado se derrumbó en un segundo. Eché a correr hacia mi madre. En cuanto la abracé, se quedó sin fuerzas y se apoyó en mí. Lloré en su hombro. Le pedí 1000 perdones por haber creído que me había vendido a esa chusma. Ella solo me acarició el pelo. Me susurró que no existe madre en el mundo capaz de ver a su hija sufrir, que si yo hubiera ido al chalet aquella noche sola, la historia habría acabado en tragedia. La abracé con más fuerza. Entonces soltó la frase que hizo que me rompiera por completo. Sabía que la odiaría después de ver el vídeo de las cámaras. Sabía que la trataría de traidora, pero prefería 1000 veces que su hija la odiara estando viva
¿Que quererla con locura pero tener que ir a llevarle flores al cementerio? No pude articular palabra, solo me dediqué a llorar abrazada a ella. Poco tiempo después, todo acabó en los juzgados. El patrimonio familiar que aún quedaba logró ser asegurado por completo. El nombre de mi padre quedó por fin limpio de toda la basura que le habían echado encima para tapar los robos. Y por primera vez en muchos años, mi madre pudo dormir tranquila sin miedo a que nadie viniera a arrebatarnos lo poco que nos quedaba. Esa noche, en la cama, recordé el momento de las 00:00. Recordé cuando fui a coger las llaves del coche y cómo me encaré con Unai. Al principio creía que me impedía salvar a mi madre. Ahora sé la cruda realidad. Unai me estaba salvando de una emboscada segura, y mi madre se estaba ofreciendo en bandeja para que yo siguiera respirando. Al final, esa noche no fue la historia de una traición, sino la historia de dos personas que, en silencio absoluto, lo arriesgaron absolutamente todo para que yo no acabara siendo una víctima más. Abracé a Unai con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi casa no era un lugar vulnerable. Era el refugio donde la gente que de verdad daba la vida por mí me esperaba cada día. Y desde aquella madrugada, cada vez que el reloj marca las 12, ya no me entra un nudo en el estómago. Solo me acuerdo de una cosa, que aquella noche, cuando pensaba que mi marido era el malo de la película por no dejarme salir, en realidad fue el hombre que nos salvó la vida a las dos.